En mi cumpleaños, la novia de mi amigo de la infancia me dio una bofetada. Le pedí una explicación, pero ella se encogió de hombros y me dijo que no me lo tomara a pecho. Mientras me iba, se apoyó en la pared con indiferencia y dijo, un buen caballo no vuelve a los viejos pastos. Si te vas, no vuelvas. Fiel a sus palabras, nunca volví. En mi cumpleaños número 28, la novia de Henry me dio una bofetada. Estaba con un grupo de viejos amigos, cortando pastel con una corona de papel mientras cantaban feliz cumpleaños. Después de pedir un deseo secreto, miré hacia arriba y vi a Henry parado frente a mí bajo las luces. Sus rasgos cincelados jugaban con las sombras, sus ojos oscuros brillaban como la obsidiana. Me arrojó una caja diciendo ábrela. Dentro había un anillo impresionante con un ópalo que parecía muy valioso. Mi corazón se aceleró mientras lo miraba. ¿Qué significaba eso? Henry me rozó la mejilla con sus dedos callosos, enviándome escalofríos. Nuestros amigos, que sabían que me gustaba desde hace años, empezaron a burlarse. Eres increíble. ¿Qué significa el anillo? Habla fuerte, Henry. Bésala, bésala. Mi cara se sonrojó, pero no podía apartar la mirada de él. Solo sonrió con calma. Está bien, sigan así y me ocuparé de todos ustedes. Justo cuando iba a preguntarle, la puerta se abrió de golpe. Una mujer con un vestido ajustado entró corriendo, inspeccionó la habitación y se centró en mí. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una fuerte bofetada. El impacto hizo que mi cabeza girara y saboreé la sangre. Todos quedaron atónitos. Luego, mi mejor amiga apartó a la mujer furiosa. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Soy la novia de Henry, gritó ella con confianza. La tensión creció, intentó golpearme de nuevo, pero mis amigos la detuvieron. Me cubrí la mejilla roja y miré a Henry, quien frunció el ceño con las manos en los bolsillos y dijo, Vive, ¿qué estás haciendo? El pecho de Vivien se agitaba mientras se alisaba el cabello y me miraba con desdén. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto abofetear a una rompehogares antes? En serio, Elena, has estado siguiendo a Henry como un cachorro perdido. Sabes que tiene novia y, sin embargo, aquí estás, aferrándote a él descaradamente. Ni siquiera sabía quién era esta mujer. Desconcertada, me volví hacia Henry y le pregunté, ¿tienes novia? La última vez que lo hice me había dicho, no seas tonta, eres la única aquí. Henry asintió con indiferencia, acabo de empezar a salir con alguien. Lo siento, Elena, tiene mal genio. Vive, discúlpate. Elena es mi hermana, habla, no golpees. Vivien se burló. ¿Qué clase de hermana intenta seducir a su hermano dándole un anillo? Si no le doy una lección, podría terminar en tu cama. Sus palabras me hirieron profundamente, y mi rostro palideció. Todos me miraban, incluso quienes me defendían lo hacían de forma extraña, como si realmente fuera una rompehogares. Aunque me gustaba Henry, tenía mis límites. Nunca coqueteé con él sabiendo que tenía novia. Apenas le enviaba mensajes. Si hubiera sabido que tenía novia, no lo habría invitado. Estaba siendo injustamente señalada y Henry no decía ni una palabra en mi defensa. Mi mejor amiga le lanzó a Henry una mirada fulminante. ¿Ambos están jugando una broma? Henry, tienes novia, ¿por qué finges estar soltero? Haz que se disculpe. Vivien me dio la espalda, cruzó los brazos e ignorándome por completo. Toqué mi mejilla sangrante y suavemente le pregunté a Henry, tienes que darme una explicación. Pero él respondió perezosamente, ese es su temperamento. No te lo tomes como algo personal. Siempre has sido comprensiva. Mirando al hombre que amé durante tantos años, logré una sonrisa amarga. Me di cuenta de que siempre sería solo un respaldo para él. Y cuando su novia me golpeó, todo lo que recibí fue un ligero desdén, no le hagas caso. Me había estado engañando a mí misma durante 8 años. La mirada burlona de Vivien se sintió como una daga en mi corazón. Me puse rígida, señalé hacia la puerta y enuncié cada palabra, sal. Henry hizo una pausa, sorprendido. Luego su expresión se endureció,
Su sonrisa se desvaneció y le advirtió a Elena, basta. Me disculpo contigo. No empeoremos esto. No pude contenerme más. Grité, sal con tu novia. Sal. Henry se burló, bien, tienes agallas. Sin embargo, Elena, un buen caballo no come la hierba que ya pisó. Si vienes llorando y rogándome que regrese como antes, puede que ya no sea tan complaciente. Con eso, su rostro se oscureció, abrió la puerta de una patada y se fue, dejando mi cumpleaños número 28 convertido en una farsa. Empezó a llover de camino a casa y no pude conseguir un taxi, así que caminé bajo el aguacero, empapada y miserable, como si el techo con goteras del cielo se hubiese unido a mi desgracia. Mi tacón alto se atascó en una tapa de alcantarilla y no importaba cuánto tirara, no podía liberarlo. La lluvia me empapó rápidamente y me agaché en el suelo con un pie descalzo. Las lágrimas fluían incontrolablemente. Si era lluvia o lágrimas, no podía saberlo. El tacón estaba firmemente atascado y no podía sacarlo. Pero este par de zapatos fue un regalo de Henry y realmente no podía soportar tirarlos. Hace 6 años, cuando me acababa de graduar, no tenía nada con etiqueta. Cuando fui a una entrevista en una revista, el entrevistador me miró de arriba abajo con una media sonrisa y me dijo que no era adecuada para su empresa, sugiriéndome que buscara en otro lugar. Un día mencioné este incidente casualmente y al día siguiente Henry me envió una caja de zapatos bellamente empaquetada. Cuando la abrí, había un par de elegantes y hermosos tacones altos. Entré en pánico y dije que eran demasiado caros, que no podía aceptarlos. Él solo se rió, me arrojó la caja a las manos y me revolvió el cabello. Las chicas deberían tratarse mejor. No se vistan como agua simple todo el tiempo. Están desperdiciando su buena apariencia. La gente las juzga por las apariencias, ¿no lo entiendes? Rara vez me atrevía a usar esos zapatos. Cada vez que lo hacía, los limpiaba y guardaba cuidadosamente. Pero después de todo este tiempo se habían vuelto un poco aburridos. Ahora tengo muchos pares de zapatos de marcas de lujo, pero en los lugares donde él está, todavía uso este par. No sé si es porque fue su primer regalo para mí o porque estoy tan acostumbrada a usarlos, pero realmente no puedo obligarme a tirarlos. Una joven frunció el ceño ligeramente y, después de varios intentos, dijo directamente, «Este zapato está acabado. No puedes quedártelo». Apreté los dedos, mis uñas se clavaron en mi palma. «Vamos», dijo, moviendo el paraguas más cerca de mí, «no puedes quedarte aquí. Solo estás empapada. Algunas cosas tienes que dejar ir. Has estado mirando este par de zapatos durante mucho tiempo, ¿verdad? Es hora de conseguir uno nuevo». Innumerables recuerdos de Henry pasaron por mi mente. Durante el examen de ingreso a la universidad renuncié a la escuela de mis sueños para seguirlo a la misma ciudad. Después de la graduación, me mudé a una ciudad completamente desconocida solo para verlo más y pasar un día más con él. Montaba bicicletas compartidas conmigo bajo los cerezos en flor en primavera, me cubría con su abrigo durante los paseos junto al mar y me tomaba la mano con fuerza cuando los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Henry nunca me puso una etiqueta, sin embargo, actuábamos como una pareja de largo plazo. El día que murió mi madre, estuve con él para manejar su funeral e incluso usé ropa de luto junto a él. Los padres de Henry se divorciaron cuando era joven y fue criado por su madre. Durante ese mes estaba casi destrozado, sin dormir ni comer, solo un cascarón de persona tirado en casa. Dejé mi trabajo para cuidarlo, asegurándome de que comiera 3 veces al día, obligándolo a hablar conmigo. Después de 2 semanas, Henry finalmente habló. Sus ojos estaban inyectados en sangre y mantuvo la cabeza gacha. «Elena, ya no tendré mamá. ¿Crees que al final todos los que amas se irán y te quedarás sola?» Lo abracé fuerte, llorando, y le prometí, «Siempre estaré contigo, Henry. Llora si quieres». Henry lentamente me envolvió con sus brazos, enterró su cabeza en mi pecho y, después de un largo rato, sentí mi camisa humedecerse. Dijo, «Elena, eres todo lo que me queda. Nunca podrás dejarme. Pero ahora todo lo que me queda es, no te enojes con ella. Siempre has sido comprensiva.
De repente me cubrí la cara, conteniendo las lágrimas. ¡Qué ridícula era! Por supuesto que apoyaría a su novia, incluso si otros me calumniaran, la defendería. Pensé que después de tantos años juntos debía significar algo especial para él, aunque fuera un poco. Resulta que todo era solo mi ilusión unilateral. Solo me estaba dando largas, siendo ambiguo conmigo, sin dudar en cambiar de mujer una tras otra. Me sentí como un burro tonto atado a una piedra de molino, dando vueltas sin cesar, atraída por la zanahoria frente a mí. Al final, no quedó nada. La chica se sobresaltó por mí y dijo apresuradamente, ¿de verdad te gustan estos zapatos? ¿Debería ir a buscar a alguien que me ayude? Levanté la vista y dije, gracias, pero no es necesario. Tienes razón. Después de tantos años, es hora de un nuevo par. Después de regresar a casa me sentí gravemente enferma. Una fiebre alta llegó a 41 grados y terminé en el hospital con neumonía. Vine a esta ciudad desconocida por Henry, donde no tenía parientes ni amigos. Mi mejor amiga no podía tomarse un tiempo libre, así que no tuve más remedio que llamar a Henry en secreto. Pensó que yo estaba dormida y bajó la voz diciendo, Elena se resfrió por la lluvia. ¿Puedes venir a cuidarla? Sé que tienes novia, así que podría ser un inconveniente, pero solo ven un rato. Todavía está dormida y me preocupa que pueda pasar algo. Vendré más tarde esta noche. La noche estaba muy tranquila, así que escuché claramente la voz de Henry. Se quedó en silencio por un rato y se rió entre dientes. ¿No eras muy capaz cuando me dijiste que me perdiera? Si eres tan capaz, entonces ¿por qué me estás buscando? Mi mejor amiga apretó los dientes. Henry, ¿cómo te ha tratado Elena durante todos estos años? ¿Has perdido la conciencia? Pero se escuchó el sonido de una mujer al teléfono. La voz suave y empalagosa de Vivian sonó. ¿Quién llamas? Ven aquí rápido, puse el agua. Luego hubo un sonido pegajoso de un beso. Después de un momento, Henry jadeó y dijo, cuelguen, no me busquen si no pasa nada en el futuro. Esta fiebre se apoderó de mí con fuerza y casi pierdo el conocimiento en un día. Parecía que había vuelto a ese año. En ese momento, solo tenía 17 años cuando fui a ver jugar al equipo de baloncesto de la escuela con una amiga. Un estudiante de último año del equipo me pidió mi información de contacto. En ese momento, mi mente estaba llena de estudios. No me había abierto mucho al respecto y lo rechacé directamente, pero después de eso me persiguió sin descanso y vino a buscarme todos los días. Más tarde, cuando una matona de la escuela, a la que le gustaba a él, se enteró de este asunto, siempre me molestaba e incluso reunió a un grupo de sus amigas para bloquearme en todas partes. Me encerraron en el baño, me golpearon con un trapeador empapado en aguas residuales, me rasgaron la ropa e intentaron tomarme fotos. En ese momento mis padres ya se habían divorciado. Yo vivía solo con mi abuela. Nadie se preocupaba por mí y no sabía a quién recurrir. Vivía con miedo y temor constantes todos los días. La noche antes del examen parcial, ese estudiante de último año me confesó que esa chica estaba tan loca que encontró un grupo de personas para detenerme después de la escuela y me arrastró a un callejón, presionando un cigarrillo encendido en mi cara. Todavía recuerdo sus ojos siniestros hasta ahora. Ella, histéricamente, me tiró del cabello, ya veré, hoy sin esta cara, ¿qué más puedes usar, zorra, para seducir a los hombres? Ese cigarrillo se acercaba a mi globo ocular con un calor abrasador. Justo cuando mis párpados se abrieron a la fuerza y me vi obligada a llorar, una pelota de baloncesto voló repentinamente desde la distancia y golpeó a esa chica en la cabeza. De repente caí al suelo y miré hacia arriba entre lágrimas. Todavía había un rastro de resplandor en la puesta del sol. Una figura alta vino contra la luz. El chico, con una mano en el bolsillo, llevaba un sombrero y una máscara, revelando solo su nariz recta y ojos profundos. Cuando habló, había un toque de picardía. ¿Qué estás haciendo, escuela femenina? La matona se cubrió la cara y se levantó tambaleándose. Apretó los dientes y dijo, ¿quién eres tú? ¿Te estás metiendo en los asuntos de los demás? El chico se divirtió. Después de un momento,
Dio un paso adelante, una pizca de fiereza flotando en sus ojos. ¿Estás en mi camino? Piérdete. La matona de la escuela todavía quería decir algo, pero alguien a un lado tiró de su manga y susurró en un tono algo asustado. Hermana, parece ser Henry. Aunque no sabía mucho en ese entonces, también había oído el nombre de Henry, un verdadero matón escolar que había peleado contra 8 personas de otras escuelas que vinieron a causar problemas y las envió al hospital. La matona inmediatamente se volvió cobarde, apretó el puño y me fulminó con la mirada. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente dejó una amenaza y huyó con su gente. Solo espera. Después de que todos se fueron, apoyé mis débiles piernas y me puse de pie. Después de un largo rato, reuní mi coraje para agradecerle. Compañero de clase Henry, gracias por hoy. Pero él solo me miró, resopló y se fue. Antes de eso, nunca había tenido la sensación de un latido. Sin embargo, en el momento de mirar esos ojos por primera vez sentí un temblor violento saliendo de mi pecho. Tomp. 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 Golpeando mi alma uno por uno, cargando hacia mi corazón como caballería. Desde ese día parecía que había encontrado la dirección de la revolución en mi vida. Al día siguiente encontré su salón de clases y quise agradecerle apropiadamente. Henry era el mismo que vi ese día, sus rasgos eran tridimensionales, sus cejas eran gruesas y negras, y tenía un poco de arrogancia. Cuando fui allí, había varios chicos vestidos descuidadamente a su alrededor mirándolo. Le guiñaron el ojo y se burlaron. Henry, eres increíble. ¿Cuántas son estas? Este es el tercero hoy. Henry es infinitamente encantador. Me sonrojé y me acerqué con cuidado. Ese día, gracias. Porque estaba demasiado nerviosa, mi voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Frunció el ceño con impaciencia. No estoy interesado en ti. Piérdete. Mi rostro se puso pálido. Sin embargo, por alguna razón, todavía perseveré en buscarlo después. Al principio tuvo una muy mala actitud hacia mí, siempre me decía que me perdiera e incluso me presionaba contra la pared para asustarme. Después de que derramara lágrimas, se retiró de manera nerviosa mientras maldecía. A medida que pasaba el tiempo, Henry pareció acostumbrarse gradualmente a mi existencia y ya no me decía que me perdiera. Incluso después de torcerme el tobillo, se detenía a mi lado por iniciativa propia y me llevaba a casa con una cara hosca. Lentamente, nuestra relación pareció cambiar. Se volvió cada vez más paciente conmigo, sonreía y me frotaba la cabeza, cruzaba media ciudad para comprar pasteles que me gustaban. Cuando lloraba por una bajada en las calificaciones, me sostenía en sus brazos con impotencia y me consolaba. Pensé que yo también le gustaba. Así que la noche después del examen de ingreso a la universidad, finalmente reuní todo mi coraje para confesar. En una noche estrellada, sus ojos reflejaron mi cara sonrojada. Después de mirarme durante mucho tiempo, me preguntó por qué me gustaba. Bajé la cabeza y tartamudeé, porque me salvaste ese día. ¿Te salvé? Henry estaba atónito y parecía haber olvidado ese día. Fruncí los labios y repetí lo que pasó ese día, sintiendo los latidos violentos de mi corazón. Lentamente levanté la cabeza. Desde ese día me has gustado. Para mi sorpresa, su rostro de repente se puso feo y me miró fijamente con frialdad. Después de un momento, un arco sarcástico apareció en la esquina de su boca. Elena, hay suficientes chicas a las que les gusto como para dar 3 vueltas al patio de recreo. ¿Quién te crees que eres? Toda mi alegría se hizo polvo ese día. Incluso olvidé cómo llegué a casa. Simplemente no podía entender por qué Henry, que siempre había sido tan bueno conmigo, me trataría así. Claramente debía gustarle, sus ojos, sus gestos, su actitud única hacia mí. No soy idiota, ¿cómo no me di cuenta? Después de eso, Henry no me habló durante mucho tiempo. Justo cuando pensé que había terminado, 3 meses después se me acercó casualmente de nuevo. Vamos, mírame jugar baloncesto. Admito que era débil, así que después de mucho tiempo contemplando un rechazo directo, me encontré diciendo, está bien. Desde ese momento la actitud de Henry hacia mí cambió. Podía sentir su intensa mirada a veces, pero cuando me daba la vuelta,
miraba hacia otro lado con indiferencia. Me mantenía colgando mientras salía casualmente con otras mujeres. Cuando notaba que esas mujeres me dolían, parecía que se enamoraba del juego, presentándome a todas sus novias solo para saborear mi reacción devastada. Yo no entendía por qué. A veces pensaba que el amor era algo aterrador, como un punto de red impenetrable. Sabía que seguir por este camino solo llevaría al desastre, pero me sentía atrapada, hundiéndome más y luchando desesperadamente en el dolor. Durante 8 años mantuvimos esta relación enfermiza, pero ahora me sentía realmente agotada. En mis sueños vi a ese chico con un sombrero otra vez. Pero esta vez no lo perseguí. Simplemente sonreí y dije, gracias por estos años. No te acompañaré en el camino por delante. El chico me miró fijamente durante un largo rato antes de desaparecer en el viento. Empecé a trabajar duro para olvidar a Henry. Fue realmente difícil. Había llenado mi corazón y mi mente durante tanto tiempo. Una vez que intenté desenterrarlo, sentí como si mi cuerpo y mi alma se abrieran. El viento sopló, dejándome vacía y dolorida. Justo cuando estaba concentrando toda mi energía en el trabajo, el monitor de mi clase de la secundaria llamó diciendo que habría una reunión y me preguntó si iría. Sosteniendo el teléfono, instintivamente pregunté, ¿qué pasa con Henry? Va a ir. El monitor bromeó, ¿después de todos estos años todavía piensas en él? No vendrá. Escuché que se va de viaje con su novia Elena. Algunas cosas deberías dejarlas ir. Ya has perdido suficiente tiempo. Finalmente me sentí aliviada. No es nada. Todo es cosa del pasado. Solo me preocupa la incomodidad si me lo encuentro, así que me voy. La reunión tuvo una asistencia decente, aunque no todos vinieron. Cuando llegué, la sala ya estaba llena de gente. Pero para mi sorpresa, Henry y Vivian también estaban allí. La sala estaba llena, pero había un asiento vacío al lado de Henry. Quería encontrar una excusa para irme, pero tan pronto como Vivian me vio, se burló y dijo en voz alta a sus compañeros, algunas personas realmente no pueden vivir sin un hombre. Sus ojos están prácticamente pegados a los novios de otras personas. ¿No son patéticas? Una de sus compañeras respondió confundida, sí, eso es bastante patético, ¿no es eso ser una amante? Mis puños se apretaron y, en lugar de retroceder, me senté a la mesa. La expresión de Vivian se oscureció y se volvió aún más descarada. Vaya, eso es descarado. Pero Henry me miró luciendo sorprendentemente alegre, como si quisiera hablar. Aún así, giré la cabeza. Verlo de nuevo hizo que lo familiar, la angustia, regresara, recordándome que todos mis esfuerzos anteriores fueron en vano. Simplemente no podía dejarlo ir. A veces, me odiaba por ser tan débil. Desearía que el tiempo pudiera retroceder a cuando tenía 17 años, incluso si eso significaba ser golpeada por esas personas. Simplemente, que Henry no apareciera es mejor que soportar la lenta agonía de un cuchillo sin filo cortando carne durante incontables días y noches. Vivian sonrió y se aferró al brazo de Henry, quejándose, Henry, no puedo pelar camarones con mis uñas recién hechas, ¿puedes pelarlos por mí? Henry se negó rotundamente, si no puedes pelarlos, no los comas. La cara de Vivian se puso rígida. Esperaba esa respuesta. Henry es bastante particular, le encantan los mariscos, pero odia ensuciarse los dedos. Así que nunca pela camarones él mismo. Cuando salíamos, yo siempre lo hacía por él. No había forma de que pelara camarones para otra persona. Vivian persistió, entonces deja que lo haga por mí. Se giró hacia mí con una sonrisa maliciosa en sus ojos. Elena, ¿no te encanta pelar camarones? Vamos, hazlo por mí. Sentí una oleada de ira y estaba a punto de responder cuando Henry empujó su plato hacia mí, diciendo rotundamente, puedes pelarlo para ella. Me quedé congelada mirándolo. Honestamente, a veces no entendía por qué, a pesar de lo bien que lo trataba, siempre me miraba con formas de atormentarme. Mis amigos me habían regañado por no ver lo obvio, los hombres son todos iguales, cuanto mejor seas con ellos, más te alejarán. ¿Acaso lo entiendes?
Por supuesto que entendí, no soy idiota. Pero me gustaba, así que ¿cómo no iba a tratarlo bien? Mis ojos se llenaron de lágrimas y me mordí el labio para contenerlas. No dije nada, mi voz temblorosa. Vivian se apoyó en Henry, mirándome con una sonrisa burlona. Henry rió levemente. Elena, te salvé en ese entonces. Realmente no vas a negarte a hacer esto ahora, ¿verdad? Siempre había odiado cuando lo mencionaba, enfadándome inexplicablemente cada vez que lo hacía, pero aquí estaba él mismo sacándolo a relucir. Pero no podía discutir que le debía por ese incidente. Miré hacia abajo, sintiendo las lágrimas brotar pero obstinadamente negándome a dejarlas caer. Y él dijo, bien, lo pelaré después de esto. No lo reconocería. Nada más. Bajo la silenciosa burla de Vivian, tomé un camarón. El caparazón estaba duro y me pinché el dedo con un borde afilado, haciendo que sangrara. Limpié la sangre y seguí pelando. Para cuando terminé el plato de camarones, mis dedos se habían pinchado varias veces y Henry había permanecido en silencio, solo mirándome fríamente. Empujé el plato hacia él sin decir nada. Su expresión era oscura, su voz fría. Elena, ¿de verdad estás tan obsesionada con lo que pasó en ese entonces? ¿Es que una vez que alguien te salvó te agradará sin importar quiénes sean? ¿Harás cualquier cosa que te pidan? Honestamente, nunca había entendido por qué a Henry le importaba tanto ese incidente. Para mí, era solo el comienzo de nuestra relación. Explotaba de ira cada vez que lo mencionaba, volviéndose sarcástico y dándome la espalda, haciéndome disculparme por años. Pero en este punto estaba demasiado agotada para discutir. Esta relación era demasiado atormentadora, drenando toda mi pasión. Suspiré. Sí, si no me hubiera salvado en ese entonces, no me habrías agradado en absoluto. Esa era la verdad. Henry y yo éramos personas completamente diferentes. En ese entonces estaba enfocada únicamente en mis estudios, la favorita de la maestra, el niño ideal a los ojos de mis padres. Mientras tanto, Henry era el notorio alborotador de la escuela, siempre dentro y fuera de peleas y romances. Los maestros en prácticas temían que tuviera buenas notas y padres ricos, así que los maestros no podían decir mucho, simplemente lo dejaban ser. Si no fuera por ese incidente, habríamos sido como dos líneas paralelas que nunca se cruzarían en esta vida. Tan pronto como terminé de hablar, el rostro de Henry se oscureció considerablemente, golpeó sus palillos y me miró fijamente, haciendo que mi espalda se estremeciera de miedo. Vivian cogió el plato de camarones que había pasado tanto tiempo pelando y se rió. ¡Qué desastre tan asqueroso! Me temo que me dará diarrea así como esto. Con eso, tiró todo el plato a la basura. Ya no podía contenerlo. Agarré mi bolso y corrí hacia la puerta. Justo cuando la abrí, choqué con alguien que entraba. Lo siento, murmuré. La persona se quedó quieta mirándome sorprendida. Elena, miré hacia arriba y me encontré con la mirada de un hombre alto. Su expresión cálida por la risa, me estudió por un momento y luego sonrió. Eres esa Elena, ¿verdad? Soy Liam de la clase 3, ¿te acuerdas de mí? Sentí que mis lágrimas estaban a punto de derramarse y no podía pensar en Liam en absoluto. Pero por el rabillo del ojo vi la cara de Henry Chown de repente, y se levantó de golpe. Liam continuó, ¿no me recuerdas? En ese entonces había un montón de chicas rodeándote. Te salvé, ¿recuerdas? Oye, eres bastante cruel. Su voz era alegre, pero sentí que mi sangre se helaba. Mi mente se quedaba en blanco. Después de lo que pareció una eternidad, justo cuando la expresión de Liam se volvía incómoda, finalmente logré levantar la cabeza y pregunté en voz baja, ¿qué dijiste? Henry se quedó allí con los puños apretados. Liam, confundido, se rascó la cabeza y se rió entre dientes torpemente. Solo estaba bromeando, no te tomes el pasado demasiado en serio, no quise decir nada con eso. Lentamente levanté mi mano y agarré su brazo con fuerza. Mi voz quebrada, ¿en ese entonces eras tú? ¿Me salvaste? Liam asintió, sí, recuerdo a esa chica de la clase 1 que siempre te molestaba. Me encontré contigo después de un juego y la empujé. ¿Qué pasa? No es así.
Henry ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Mi boca parecía tener mente propia, haciendo preguntas a pesar de mis pensamientos caóticos. Henry. Henry se rió. Henry también está aquí. En ese entonces la gente decía que nos parecíamos un poco, debiste habernos confundido. Al mirarnos más de cerca, él compartía algo de parecido con Henry, cejas altas, ojos hundidos. Si usaba una máscara y un sombrero y vestía el mismo uniforme, de hecho era posible confundirlos. Sentí frío por todas partes, mirándolo sin comprender. Pero no te he visto desde. Oh, tuve algunos problemas familiares en ese momento y luego me fui al extranjero. ¿Cómo han estado todos? Mi mano cayó débilmente. Liam seguía hablando, pero ya no podía oírlo. Mi mente zumbaba, ahogando todo, y escuchar atentamente se sentía como aferrarse a la nada. Lentamente me giré para mirar a Henry. Detrás de mí estaba pálido, sus labios apretados fuertemente juntos, evitando instintivamente mi mirada. Di un paso atrás con incredulidad, incapaz de llorar o reír, finalmente logrando solo una expresión extraña y retorcida. No puede ser él. ¿Cómo podría no ser él? Si no es él, ¿entonces qué han significado estos años? ¿Una broma autoengañosa? Henry sale corriendo, agarrándome del brazo con urgencia. Elena, déjame explicarte. Doy un golpe frente a los ojos sorprendidos de todos. Retiro mi mano, aturdida. La bofetada no tiene moderación y la mejilla de Henry rápidamente se hincha de enrojecimiento, pero no parece importarle. Solo me mira con seriedad y dice, ¿terminaste de golpearme? Si no, sigue adelante hasta que te sientas mejor. Levanto la cabeza. En última instancia, no dejo que las lágrimas se derramen. Es suficiente de esta farsa. A lo largo de los años, resulta que esta persona frente a mí nunca mereció mis lágrimas. Miro fríamente a Henry, que parece dolido por mi mirada, su expresión extrañamente inquieta. En un instante, nuestros roles parecieron haberse transformado. Elena intenta hablar de nuevo, pero lo interrumpo. Henry, enuncio, ¿por qué no te mueres? Salgo a trompicones del hotel y Henry no me sigue. Solo se queda allí parado, congelado, mirándome como una estatua, completamente inmóvil. Mientras camino por la calle, mi mente es un lío enredado, innumerables pensamientos se entrelazan, pero no puedo capturar ninguno de ellos. Finalmente, me di cuenta de por qué Henry nunca me dejó mencionar ese asunto. Siempre supo que tenía a la persona equivocada. Mirándome como una tonta mientras jugaba con mis emociones. Todos esos años que pensé que estaba dando voluntariamente, resulta que era solo un error despreciable. Pero no entiendo por qué lo hizo. Un destello de memoria me golpea. Hace años, Henry me llevó de excursión. Estaba agotada, quejándome de que no podía seguir, y me llamó inútil, pero aún así me llevó paso a paso hasta la cima. El amanecer ese día fue una hermosa luz dorada emergiendo de una delgada línea en el horizonte. El cabello de Henry, revuelto por el viento, el sudor brillaba en su frente. Estaba apoyada contra él, sintiendo el calor donde nuestros cuerpos se tocaban. Incluso en medio de la bulliciosa multitud, todo lo que podía oír eran nuestros fuertes latidos del corazón. No podía decir si era el mío o el suyo. Después de una larga pausa, de repente le preguntó, Elena, si la persona que te salvó en ese entonces no fui yo, ¿todavía te gusto? Sin dudarlo, respondí que no, si fuiste tú. La voz de Henrik se volvió fría. Era solo un asunto trivial, cualquiera podría haberlo hecho. ¿Por qué estás tan obsesionada con eso? Entonces no entendí el significado subyacente y continué. ¿Cómo podría ser trivial? Me gustaste desde el primer momento, nadie más lo haría. Justo cuando pensé que nuestra relación estaba a punto de profundizarse, Henry de repente se oscureció, se levantó y me bajó de su espalda con irritación, diciendo, estoy cansado, puedes bajar tú misma. Sus estados de ánimo siempre eran impredecibles. Aunque estaba desconcertada, no dije nada más. Al día siguiente encontró una novia y desde ese momento nuestra relación cambió de sabor. Ahora entiendo por qué, pero el precio fue demasiado alto.
Me agaché impotente al borde de la carretera, llorando a gritos. Todo estaba mal. No me extraña que hayamos llegado a este punto. Me tomé una licencia y pasé todos los días en casa. Las consecuencias fueron demasiado para mí. No me quedaban fuerzas para nada más. Bloqueé todos los contactos de Henry pensando que podría evitarlo. Realmente no quería volver a verlo nunca más. Solo verlo me recordaba lo tonta que fui una vez. Pero mientras trataba de evitar problemas, los demás no me dejaban en paz. 3 noches después sonó el timbre, seguido de un golpe frenético y agresivo. Arrastrándome hasta la puerta, encontré a Vivien parada allí. Había perdido su antigua elegancia, usando una camiseta casual, con una tez pálida. Sus ojos parecían rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Tan pronto como abrí la puerta, empezó a gritar: «Elena, ¿puedes dejar de ser tan tonta? Con tantos hombres en el mundo, ¿por qué estás obsesionada con Henry? Solo déjalo en paz». Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, gritó, con los ojos inyectados en sangre. Henry rompió conmigo, lo hizo sin ninguna razón y todo es por tu culpa. Te lo ruego, Elena, ¿no puedes obsesionarte con alguien más? Crucé los brazos y respondí fríamente: eso es entre ustedes dos. No he estado en contacto con Henry durante mucho tiempo. Si tienes un problema, ve a hablar con él. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Vivien se abrió paso levantando el brazo para golpearme. Es todo culpa tuya, zorra. ¿Qué más puedes hacer además de seducir hombres? Si no puedes vivir sin uno, ¿por qué no te vendes? Su expresión frenética me transportó instantáneamente de vuelta a la secundaria, a esas acusaciones no provocadas de cuando claramente no hice nada malo, y aún así siempre me trasladaban todos los problemas con indignación justa. Pero esta vez no quise soportarlo más. Agarré la muñeca de Vivien y la abofeteé en la cara con el dorso de mi mano. Después del sonido nítido, se cubrió la cara y me miró con incredulidad gritando: ¿te atreves a golpearme? La abofeteé de nuevo y me burlé: si te golpeo, te golpeo. ¿Necesito elegir una fecha previamente? Henry me dijo que no tenía novia. Desde que supe que ustedes dos estaban juntos, no lo he contactado ni una sola vez, e incluso lo bloqueé. ¿Qué más quieres? En lugar de desahogar tu ira por no poder aferrarte a un hombre en mí, es mejor preguntarle a él por qué insiste en romper contigo. La miré de arriba abajo y dije con desdén: incluso a mí no me gustaría que me miraras con esos modales tan groseros, como si tu madre te hubiera dado a luz pero no te hubiera enseñado nada. La cara de Vivien se sonrojó al mirarme, sus ojos parecían gotear sangre. Estaba tan furiosa que quería destrozarme. «Perra», gritó mientras se apresuraba a pelear conmigo. Pero de repente alguien detrás de ella la agarró. Suficiente. Henry, que caminó desde afuera, estaba furioso. ¿No te dije que no tenía nada que ver con Elena y te pedí que no vinieras con ella? Vivien se volvió loca. ¿Nada que ver con ella? Mira sus fotos toda la noche y me dices que no tiene nada que ver contigo. Henry, si no te gusto, ¿por qué estás conmigo? No te debo nada. La cara de Henry se volvió fría. Solo estábamos jugando en primer lugar. ¿No lo dijiste tú al principio? Decir estas cosas ahora es demasiado ridículo. Los ojos de Vivien se pusieron rojos y las lágrimas cayeron. Señaló su cara y tembló. Me golpeó. Me golpeó. ¿Viste eso? ¿No te importa? Henry estaba algo impaciente. ¿No la golpeaste tú también? Considéralo pagado. Deja de molestar y vete rápido. Vivien lo miró con los ojos muy abiertos, completamente incrédula. Después de un momento, miró a Henry con resentimiento y dijo: Henry, eres tan cruel, no tendrás un buen final. Salió corriendo por la puerta con un sollozo. Solo Henry y yo nos quedamos en la habitación. Señalé la puerta con algo de cansancio. Sal. Henry bajó la cabeza y dijo suavemente: Elena, tengo algo que decirte. Después de no vernos durante muchos días, parecía haberse vuelto algo demacrado, con una barba incipiente y un desastre por todas partes. Parecía como si se hubiera quedado despierto toda la noche. Su complexión era muy mala.
Sabía que teníamos que arreglar las cosas entre nosotros eventualmente y no me negué. El clima hoy no es muy bueno, el cielo está sombrío y negro, y también hay truenos sordos. El fuerte viento inclinó las cortinas. Henry se sentó en el sofá y dijo en voz baja, «Si pido perdón ahora, ¿puedes perdonarme?» Lo miré de reojo. Este hombre es extremadamente guapo, sus rasgos son exquisitos y todavía hay un toque de arrogancia. Es el tipo de apariencia que más me gusta, de lo contrario no habría estado encaprichada con él durante tantos años. Pero ahora, de repente, encuentro este rostro algo repugnante. Henry, mi voz se rompió por el viento, no entiendo por qué puedes engañarme y aún torturarme con tanta justicia. ¿Qué es exactamente lo que buscas? No lo hice, levantó la cabeza ansiosamente, solo me gustas, dijo con una sonrisa amarga. Me gustas, pero la que te gusta no soy yo. Muchas veces te pregunté si fue por ese incidente que te gusté y siempre dijiste que sí. No sabes cómo me siento. Sigo cambiando de mujer solo para verte celosa, porque solo en esos momentos puedo sentir que te gusto como persona, no como la sombra de ese año. Su cabello despeinado cubría sus ojos, en la espesa noche no podía ver su expresión. La voz de Henry era algo solitaria. Todos estos años he estado en ascuas. Mientras disfrutaba de tu amabilidad, constantemente me recordaba a mí mismo que esto es algo que robé. No me atrevo a estar contigo. Tengo miedo de que si lo descubres, me odies y me resientas. Quiero dejar de obsesionarme con esto, pero realmente quiero saber, ¿quién es el que te gusta? Liam o yo. Mientras hablaba, sus emociones se excitaban. Lo miré fríamente y no hablé. Pensé en eso. Esto no es algo malo. Ahora que todo está a la vista, podemos empezar de nuevo. Henry se puso de pie, caminó y se agachó frente a mí, sosteniendo mi mano. Elena, comencemos de nuevo. Bueno, ningún incidente de ese año, ni Liam ni ninguna otra mujer. Nunca volveré a pensar en eso. Solo nosotros dos, ¿de acuerdo? Lo miré y, después de un largo rato, sonreí. Henry, retiré mi mano, parece que te veo por primera vez hoy. Tus palabras casuales de empezar de nuevo parecen borrar todas las dificultades que he soportado a lo largo de los años, como si nunca hubieran sucedido. Me apoyé en el respaldo del sofá y bajé la mirada. Realmente no entiendo claramente. ¿Fuiste tú quien me engañó? ¿Por qué me has torturado así todos estos años? ¿Tu conciencia fue comida por perros? Pensé que era amable contigo porque me salvaste, pero solo eres una persona irrelevante. ¿Por qué puedes disfrutar de mi amabilidad con tanta complacencia? La cara de Henry palideció. Sé que estaba equivocado. No lo volveré a hacer. Es solo porque me gustas. Claramente tuviste tanto tiempo y tantas oportunidades para confesarte conmigo, pero elegiste seguir torturándome solo para satisfacer tu despreciable psicología. Continué, Henry, realmente no sabes que estás equivocado. Solo te sientes incómodo sin mí, tu admirador. Pero claramente, desde el principio esto nunca fue algo que te perteneciera, eres solo un ladrón despreciable. Me acerqué a él y se lo dije palabra por palabra. El rostro de Henry perdió todo color. Nunca le había hablado así antes. Me miró sin comprender, como si ya no me reconociera. En este momento, había una sensación de satisfacción en mi corazón. Permitió que otras mujeres me golpearan y me hizo pelar camarones para ellas, humillándome una y otra vez. Resulta que cuando él es humillado también muestra esa expresión, entonces ¿por qué ser tan cruel conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre él y esas personas que me intimidaron en ese entonces? Desde el principio hasta el final, lo que me gustó fue el joven parado bajo la luz del sol en ese entonces, no este hombre que era como una rata en la cuneta frente a mí. Sal, no quiero decir más. A partir de hoy hemos terminado por completo. Henry casi huyó por la puerta como si mis palabras se hubieran convertido en espadas persiguiéndolo. Después de que se fue, todavía lloré con el corazón, sin ningún sentido de restricción. No sé por qué, si es por la compañía de tantos días y noches, o por los 8 años de juventud que he dado, o por este malentendido deliberado pero fortuito.
8 años. Incluso criando a un perro habría desarrollado sentimientos, y mucho menos hacia una persona viva. Solo de pensarlo, un dolor desgarrador viene de mi pecho. Pero en cualquier caso, ya no puedo volver atrás. Ya me he equivocado demasiado. Que este error se detenga aquí. La consecuencia de este asunto no es menor que una relación rota, y es aún más grave. No me quedé en casa, sino que elegí ir a trabajar. Puse toda mi energía en el trabajo y me mantuve tan ocupada que no tuve tiempo de pensar. Estaba tan cansada que podía quedarme dormida tan pronto como llegaba a casa, para no soñar con él. El tiempo es una cosa muy mágica y cruel. Puede cambiar a una persona más allá del reconocimiento y también curar gradualmente una herida que llega profundamente a la médula ósea. Medio año después, comencé a sentirme cada vez menos incómoda. Un año después, lentamente lo olvidé. Excepto por perderme ocasionalmente en mis pensamientos, rara vez pienso en Henry en otras ocasiones. No esperaba que la próxima vez que escuchara sobre él fuera en las noticias. Ese día, cuando estaba tomando una pausa para el almuerzo y desplazándome por Duen, accidentalmente vi un informe de noticias sociales. Un hombre tuvo una discusión y una pelea con otros. Después de emborracharse, sacó un cuchillo e hirió gravemente a alguien. Fue sentenciado a 8 años. La cara estaba pixelada, pero aún así reconocí esa figura familiar de un vistazo. En un instante, todos mis sentidos parecieron ser arrebatados. Solo podía mirar fijamente la pantalla del teléfono. Había muchos comentarios debajo de este video. El comentario principal decía: conozco a esta persona, es amigo de un amigo mío. Escuché que era muy avaro. Después de romper con su novia, ha estado viviendo solo todo el año. Ese día se emborrachó de nuevo y se encontró con un grupo de personas que buscaban problemas, así que se peleó con ellos. Este tipo es realmente bueno peleando. Arrebató el cuchillo que trajeron esas personas. Incluso cuando pidieron clemencia, todavía se volvió loco y golpeó fuerte. Hirió gravemente a 3 personas e incluso apuñaló el riñón de una persona. Por eso fue sentenciado tan severamente. De todos modos, es bastante lamentable y también bastante odioso. Me quedé atónita. En ese momento, sonó el tono de llamada y llegó una llamada. En realidad era Vivian. No la había visto en mucho tiempo y ya no podía reconocer su voz. Solo cuando se presentó supe por teléfono que su voz estaba llena de un fuerte tono de llanto, pero aún así dijo con odio: Elena, Henry está en prisión. ¿Puedes venir a verlo? Está en muy mal estado ahora. Me preocupa que no pueda aguantar. Estaba un poco perdida en mis pensamientos. Sin embargo, no sé por qué, cuando escuché su voz lo primero que me vino a la mente fue en realidad ese plato de camarones. Ese plato de camarones que pelé durante mucho tiempo, luego fue arrojado a un lado por Henry, y finalmente lo vertí. Dije suavemente: no iré. Vivian estaba furiosa. ¿Tienes conciencia? Entró por tu culpa. Si no fuera por ti. Directamente colgué el teléfono y bloqueé ese número. Aunque hay algo de lamentación, pensando en estos años, no le debo a nadie. Sin duda me gustó a alguien y fui buena con alguien, llena de entusiasmo, pero al final fui pisoteada por una razón despreciable. Ya no quiero vivir este tipo de vida. Dejar que esta mala relación predestinada llegue a su fin. Solo considerar el pasado como una ráfaga de viento. Cuando el viento sopla, todo debería dispersarse. Y todavía tengo un gran momento para compensar las dificultades que he sufrido antes. Justo cuando estaba en un día normal, un colega a mi lado de repente me empujó: el nuevo presidente está aquí. ¿Con qué estás soñando despierta? Date prisa y sigue adelante. Entonces recordé que hoy es el día en que el nuevo presidente asume el cargo. Rápidamente lo seguí. Escuché que este nuevo presidente regresó de estudiar en el extranjero. Sus antecedentes familiares son muy fuertes y su habilidad también es buena. Triplicó el rendimiento de otra compañía antes de ser designado al ser lanzado en paracaídas. Pero no esperaba que fuera alguien que conocía. Los ojos de Liam se iluminaron. Oh, Elena, qué coincidencia.
Mucho tiempo sin verte. El sol de la tarde brilló sobre él, salpicando un halo por todo su cuerpo. Me pareció ver al joven con una gorra de béisbol nuevamente después de mucho tiempo. Sonreí, mucho tiempo sin verte.